Bueno, bienvenidos a esta nueva jornada dentro de la Semana de Investigación de la Universidad de Flores. Hoy estamos presentando la actividad titulada Resultados preliminares sobre el tratamiento de aguas residuales mediante humedales construidos y la reutilización del lixiviado de compostaje. Nos acompañan en esta actividad el doctor Gabriel Basílico, que es ingeniero en ecología, doctor en ciencia y tecnología, investigador del CONICET con lugar de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Además cuenta con experiencia como consultor experto en calidad de aguas, remediación y rehabilitación de ambientes acuáticos en ámbitos públicos y privados. Y por supuesto, docente de la casa, de UFLA Universidad y también de la Universidad de Lomas de Zamora. Y también está Mauricio Cogollo Rueda, ingeniero sanitario y ambiental, especialista en química ambiental, ambientalista con experiencia en gestión integral de residuos sólidos, promotor de compostaje domiciliario y renaturalización de espacios urbanos mediante la propagación de especies vegetales autóctonas. También es docente de UFLA Universidad y catedrático en UCES y en la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, los dejamos con nuestros invitados de hoy. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Antes que nada, es un gusto poder compartir con ustedes parte del trabajo que venimos haciendo desde la UFLO y en particular desde la Facultad de Ingeniería, de la cual depende el Laboratorio de Bioindicadores y Remediación, del cual formamos parte junto con Mauricio. Entonces, bueno, la idea de hoy, de este espacio, que fue convocado por la Secretaría de Investigación de la Universidad de Flores, y que también agradecemos esta iniciativa de poder mostrar el trabajo que hacemos y que hicimos en los últimos años, y también en sí la Semana de la Investigación, perdón, que es una iniciativa interesante que tiene la universidad y que permite, bueno, justamente mostrar el trabajo que hacen los laboratorios y las cátedras mediante este canal virtual. La idea de la presentación que estamos por compartir con ustedes es mostrarle dos proyectos, mejor dicho, los avances de dos proyectos de investigación que estamos desarrollando desde el laboratorio de bioindicadores. No es solamente los resultados que vamos a mostrar no tienen que ver únicamente con los resultados del último año de trabajo, sino con también algunos resultados previos que son justamente antecedentes de esta última etapa de cada proyecto, ¿no? Entonces, primero me gustaría contarles que el laboratorio de bioindicadores y remediación, el LABIOP, depende de la Facultad de Ingeniería de la UFLO, y tiene varias líneas de investigación, entre ellas, bueno, el tratamiento y reutilización de fluentes líquidos y lixiviados. Bueno, esa palabra que parece un poco rara, quizás digamos, no es una palabra que escuchemos normalmente todos los días. Mauricio después nos va a comentar de qué se trata esto de los lixiviados. También asociado justamente al tema de los lixiviados está la gestión de los residuos sólidos urbanos y el aprovechamiento de la fracción bioorgánica de estos residuos. La remediación de aguas, suelos y sedimentos contaminados es otra de las líneas más desarrolladas dentro del laboratorio. Y también contamos con alguna iniciativa en relación a la propagación de especies vegetales autóctonas, nativas, de la región pampeana, en espacios, bueno, o sea, propagamos esas especies y también los incorporamos en espacios urbanos y periurbanos.
digamos, el contenido de esta presentación tiene que ver principalmente con la primera de las líneas de investigación que vemos en esta lista, que es el tratamiento y reutilización de efluentes líquidos y lixiviados. Entonces, dentro de esta línea de investigación actualmente están vigentes dos proyectos de investigación financiados por UFLO. Uno de ellos es el tratamiento de aguas residuales mediante humedales construidos, ¿sí? Ahora les voy a comentar un poco de qué se trata esto, ¿no? En primer lugar, este proyecto tiene dos etapas, la primera ya concluida, en la cual nos enfocamos en el tratamiento de aguas grises, que son aguas que se generan a nivel doméstico, ¿sí? Justamente las aguas grises son aguas residuales generadas en los hogares y que son productos del lavado de manos, de las duchas, de la cocina y puntualmente del lavado de ropa también, ¿no? Digamos, para este proyecto en particular nos quedamos no con cualquier tipo de aguas grises, sino que nuestro objetivo fue probar justamente cómo podríamos mejorar la calidad del agua gris proveniente del lavado de ropa, ¿sí? Entonces, el objetivo es justamente mejorar la calidad del agua, ¿sí? Incluso lo que planteamos es que posiblemente el agua gris, posiblemente no, seguramente porque ya se conoce en otras partes del mundo y en otros, bueno, en otros lugares, se ha probado que se pueden reutilizar, o sea que no es agua que necesariamente se tiene que volcar en un cuerpo de agua o incluso, bueno, en el ambiente en general, sino que antes puede tener un uso previo, ¿no? Entonces la idea es justamente pasar desde el agua gris cruda, llamémosle, o sea, el agua apenas sale del lavarropa, ¿sí? Que contiene fibras, que contiene sólidos en suspensión, o sea, las fibras mismas que van desprendiendo las prendas como parte del lavado, ¿no? Se desprenden, además de la suciedad, pero también fibras, ¿no? Entonces, la idea es justamente contar con un tratamiento que permita reutilizar el agua gris, ¿no? Pasar de una calidad del agua bastante mala, ¿sí? Con las características que ven en esta imagen, ¿no? Bueno, una coloración bastante atípica, producto del lavado de ropa, ¿no? Y bueno, a partir de distintos procesos, ir limpiando el agua, ir tratando el agua hasta obtener agua que podría reutilizarse. Sí, por supuesto que cuando hablamos de reutilización de agua, no estamos hablando que el agua que obtenemos va a ser agua potable o para consumo humano, desde ya. Pero sí, por ejemplo, uno de los posibles usos puede ser el riego de plantas, el riego de las mismas especies nativas, por ejemplo, que producimos en el laboratorio, podría perfectamente utilizarse parte del agua gris con este fin, ¿no? Entonces, bueno, justamente fue una de las preguntas de esta primera etapa del proyecto. Responder a la cuestión de si un humedal construido podía o no tratar eficientemente las aguas grises. ¿Y qué es un humedal construido? En realidad, un humedal construido es un sistema natural que busca recrear un humedal, ¿sí? O sea, busca recrear un sistema natural para el tratamiento de efluentes. En este caso, aguas grises. En realidad no es un efluente, sino es un agua residual, ¿no? Entonces, bueno, estos sistemas utilizan plantas acuáticas o palustres, ¿sí? Las plantas acuáticas son, por ejemplo, el camalote, la lenteja de agua, o sea, son plantas que no necesitan un sustrato para arraigar y para vivir, sino que están viviendo en la columna de agua flotando, por ejemplo, ¿sí? Y también hay plantas que sí
siguen siendo acuáticas, pero que están totalmente sumergidas. En cambio, las plantas palustres son, por ejemplo, el junco o la totora, que son plantas que crecen en las riberas de los ríos, o en ambientes con un suelo con mucha humedad, ¿sí? Justamente un humedal. Entonces, bueno, estos sistemas lo que hacen es justamente recrear todos los procesos que se dan naturalmente en esos humedales para limpiar el agua, para tratar el agua. No todos los humedales incluyen un medio poroso, algunos sí, otros no. Nosotros usamos un tipo de humedal que se llama humedal de flujo vertical, que utiliza un medio poroso como sustrato de crecimiento para las plantas, ¿sí? Pero también hay otros tipos, hay humedales que son de flujo superficial, o sea, donde no hay un sustrato, ¿sí? Donde no hay arena, sino que es el agua simplemente, por decirlo así, estancada, pero en contacto con plantas acuáticas que van promoviendo distintos procesos de tratamiento del agua, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, hay humedales construidos de flujo superficial, de flujo subsuperficial, tanto horizontal como vertical, y también hay sistemas híbridos que tienen, por ejemplo, un humedal de flujo superficial seguido de un humedal de flujo subsuperficial. ¿Sí? Cada uno tiene sus características y sirve para remover determinado tipo de contaminantes. De allí que muchas veces se hacen procesos en tándem, digamos, ¿sí? O sea, primero un tipo de humedal seguido de otro tipo de humedal. El agua va atravesando esas distintas etapas de tratamiento. Bueno, estas son imágenes de humedales justamente similares a los que usamos. Por supuesto, nosotros lo hicimos a una escala muy pequeña, porque es una escala, digamos, de laboratorio, a una escala de ensayo, ¿sí? Pero existen, por supuesto, humedales a gran escala. Fíjense que acá lo que vemos es un terreno que está delimitado por tierra o por algún otro material, ¿sí? Con un talud de tierra, por ejemplo, donde bueno, en el medio tenemos algún material poroso, como puede ser grava o puede ser arena gruesa, ¿sí? Donde se plantan especies de, por ejemplo, en este caso creo que son papiros, se ven, es una planta que no es nativa, pero que sirve para este uso. Y en esta otra imagen que vemos abajo a la derecha, también tenemos otro tipo de humedal, donde se aprecia que el agua se va volcando en este humedal por medio de este caño, de esta tubería, que está perforada, ¿sí? Regularmente. Entonces el agua a tratar va ingresando al humedal por medio de esta tubería, y el agua después va atravesando este medio poroso y va, a medida que va atravesando ese medio poroso y está en contacto también con las raíces de estas plantas que crecen acá, se va limpiando, se va depurando, ¿sí? Se remueven los sólidos en suspensión, se remueven también los nutrientes, ¿sí? Es decir, las aguas residuales muchas tienen materia orgánica y nutrientes, que es necesario eliminarlos antes de que el efluente pueda ser volcado en el ambiente. ¿Por qué? Porque de esta manera se evita, por ejemplo, el proceso de eutrofización, ¿sí? que tiene asociado la mortandad de peces, el crecimiento masivo de algas, de plantas acuáticas, y entre otras cosas que pasan con la eutrofización, ¿no? Entonces, todos esos nutrientes y los sólidos van quedando retenidos en este medio poroso, en la arena, en la grava, pero también parte de los contaminantes disueltos van siendo absorbidos por las plantas del humedal. Entonces, este tipo de alternativas es parte de un conjunto de técnicas que se conocen como, digamos, estaría inscrito dentro de un conjunto de técnicas que se conocen como fitorremediación, ¿sí?
Bueno, justamente la primera etapa de este proyecto, que consistió en el tratamiento y la reutilización de aguas grises por medio de un humedal artificial de flujo vertical, dio lugar a un proyecto final de la Facultad de Ingeniería, cuya autora es la hoy ingeniera Romina López. Es un trabajo que tuve la oportunidad de dirigir y que consistió básicamente en, como les comentaba, probar si a escala doméstica podríamos mejorar la calidad del agua gris, ¿sí? Entonces simplemente fíjense que no es una cosa muy compleja de elaborar, sino que tenemos un tanque de plástico, puede ser polietileno de alta densidad, polipropileno, podría ser de otros tipos de plástico, una válvula que regula la salida de agua a través del humedal. Esta válvula, bueno, acá no se ve en la imagen, pero la vamos a ver, vamos a ver otra imagen de otro humedal que también estamos construyendo, donde se ve que la tubería, o sea, la parte de adentro de la tubería es simplemente un caño de polipropileno, de los que se usan comúnmente en instalaciones sanitarias domésticas, pero con agujeros, ¿sí? Entonces, bueno, justamente para que el agua pase de una manera más uniforme a través de toda esta superficie y no de un único orificio de salida, ¿no? Entonces, sobre esa tubería perforada se pone una capa de grava. Grava es el término más técnico, digamos, en relación al tamaño de las partículas, pero en realidad es piedra partida de las que se usan en construcciones, ¿sí? Digamos, es la piedra común que se usa en las construcciones, ¿no? Sobre esa pequeña capa de grava, que puede tener unos 10 centímetros, 15 centímetros quizás, lo que hicimos fue agregar arena de distintas granulometrías, ¿sí? Desde arena más gruesa en la base hasta arena un poco más fina en la parte superior del humedal. Y luego lo que hicimos fue incorporar, justamente para que sea realmente un humedal y no simplemente un filtro, fue incorporar 3 individuos de esta planta. Es una planta que se llama falso caraguatá, el nombre científico, bueno, del género es Eryngium, pero es una planta que está muy difundida, o sea, tiene una distribución bastante amplia, es muy fácil de encontrar y además tolera justamente esta condición, porque, claro, no todas las plantas van a tolerar justamente esta condición de anegamiento periódico del sustrato, ¿no? Si ponemos cualquier otra planta terrestre, seguramente no va a prosperar, ¿sí? Justamente porque no está adaptada a esta condición de agua de manera permanente o casi permanente. Ahora les muestro simplemente un video que muy breve, pero que ilustra muy bien cuál es el resultado del humedal simplemente con esto que les comentaba, ¿no? Algo de una pequeña capa de grava, algo de arena, algunas plantas bastante fáciles de conseguir y el resultado es bastante interesante. Ahí vemos el agua gris y luego de atravesar el humedal se obtiene agua que por supuesto todavía tiene sales disueltas, puede tener por supuesto materia orgánica disuelta y otras cosas más, pero ya no tiene, eh, estoy tratando de volver a la pantalla, bueno, ahí está. Ya no tiene, por ejemplo, los sólidos o gran parte de los sólidos suspendidos de las fibras de la ropa quedaron retenidas en el humedal, ¿sí? Entonces, dentro de este trabajo de Romina
lo que hicimos fue plantear dos ensayos principalmente. En un primer lugar, en un primer momento, lo que hicimos fue ver si el agua gris, una vez que atravesaba el humedal, la podríamos volver a recircular, es decir, el agua ya filtrada, la podríamos recircular, y si esa recirculación del agua mejoraba o no la calidad del agua. ¿Sí? Ese fue el primer, digamos, la primera parte del trabajo, ¿no? En la segunda parte del trabajo tuvimos otro enfoque, y es decir, bueno, no recircular el agua, sino que después de filtrar el agua a través del humedal, lo que podemos hacer es ver si podemos agregar plantas acuáticas al agua para seguir tratándola, para seguir limpiándola, por decirlo así. Entonces, lo que hicimos en este caso fue establecer una serie de tratamientos con dos especies de plantas acuáticas, que son dos especies además muy conocidas y muy fáciles también de conseguir, o relativamente fáciles, que es el camalote y una planta que se llama salvinia o helechito de agua, así el nombre común. Entonces lo que hicimos fue un tratamiento control, es decir simplemente el agua filtrada, pero en contacto con camalotes. Otro tratamiento fue en contacto con salvinia y uno más fue con ambas plantas, ¿no? Bueno, lo que nos interesaba ver es justamente además qué uso podría tener el agua luego de estos tratamientos, ¿no? Luego de la filtración a través del humedal y de la fitorremediación con plantas acuáticas. Entonces, lo que se nos ocurrió pensar es que un uso muy sencillo y que quizás no era muy exigente en cuanto a la calidad del agua era el riego, ¿sí? Entonces, dentro de, digamos, con esa concepción, decidimos medir una serie de variables de calidad de agua, como son sólidos totales, demanda química de oxígeno, amonio o nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, nitrógeno inorgánico disuelto, que sería la suma de estos tres, nitrógeno total, fósforo reactivo soluble, fósforo total. Bueno, y también sales como calcio, magnesio, sulfato, sodio, potasio, cloruro, ¿sí? Desde luego también el pH, la conductividad eléctrica, la temperatura y el oxígeno disuelto. Bien. Y bueno, ¿por qué medimos algunas de estas variables? Algunas de estas variables tienen que ver, por ejemplo, el amonio, los nitritos, los nitratos, el nitrógeno total, el fósforo reactivo soluble, el ADQO, tienen que ver con este proceso de eutrofización, ¿no? O sea, buscábamos ver si el agua mejoraba su calidad y si, digamos, el contenido de materia orgánica y nutrientes descendía una vez que el agua atravesaba el humedal, ¿sí? Pero también medimos otras variables, como veían antes en esta tabla, con el objetivo de ver si el agua mejoraba su calidad y su aptitud para ser utilizada en el riego, ¿sí? Entonces, hay una serie de índices que nos permiten justamente responder esta pregunta, ¿no? En relación principalmente a cuál es la concentración de sodio y de calcio y otras sales también, pero principalmente calcio y sodio. Podemos construir algunos índices que ya están establecidos en la bibliografía, que nos dicen si el agua es apta o no, o digamos, si es mejor o peor para riego. Entonces, bueno, les muestro brevemente algunos resultados
que tienen que ver con el tratamiento, digamos, el segundo tratamiento, que es filtrar filtrar el agua gris a través del humedal, y luego el agua ya filtrada ponerla en contacto con camalotes o con salvinia o con ambas plantas, ¿sí? La primera parte del trabajo que les comentaba, que consistía en recircular el agua, nos dio como resultado que no mejoraba el tratamiento recircular el agua, es decir, no mejoraba el tratamiento volver a hacer pasar el agua a través del humedal varias veces, sino que con una vez alcanzaba para mejorar algunas variables de calidad de agua. Entonces hicimos foco en el segundo ensayo, ¿sí? que tenía que ver con filtrar el agua a través del humedal, que es esta H que vemos acá, y luego usar el agua ya filtrada en una serie de tratamientos con plantas acuáticas, con el control sin plantas que veíamos antes, y con ambas especies, ¿no? Entonces acá fíjense que los sólidos suspendidos totales ya simplemente al atravesar el humedal disminuía mucho la concentración, es decir, mejoraba mucho la calidad del agua en relación a los sólidos suspendidos simplemente por atravesar el humedal. Fíjense que acá estamos hablando de un valor cercano a 350 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales, y pasamos a menos de 100, o sea, realmente una remoción de sólidos suspendidos bastante interesante. Y con el correr del tiempo, o sea, una vez que el agua ya filtrada se ponía en contacto con plantas acuáticas, seguía mejorando, es decir, seguía descendiendo la concentración de sólidos suspendidos totales, pero no necesariamente en todos los casos, si bien había diferencias estadísticamente significativas con respecto al agua apenas salida del humedal, pero no en todos los casos con respecto al control. Es decir, para el caso de los sólidos, el mejor tratamiento era tratar el agua a través del humedal, pero además poner en contacto, tratar el agua con ambas especies, tanto camalote como el lechito de agua. ¿Qué ocurre? Que este tratamiento, posterior al filtrado del agua en el humedal, este tratamiento con las plantas acuáticas, pusimos una duración de 4 días, es decir que en realidad desde este momento que se filtra el agua hasta el final del tratamiento con las plantas acuáticas pasaron 4 días. ¿Sí? Esto es importante y para recordar más adelante, ¿no? Bien, entonces, con respecto a la DQO pasaba también algo similar. Gran parte de la DQO era removida por el humedal y después seguía mejorando, digamos, el tratamiento posterior con plantas acuáticas también mejoraba bastante la remoción de DQO, como era esperable, ¿no? Algo similar pasaba con el caso del nitrógeno amoniacal y el nitrito, pero acá en el caso del nitrito ya no era tan importante la diferencia, ¿no? Entre el agua gris sin tratamiento, que es AG, y el humedal. Si bien sí, estadísticamente hay diferencias, pero la diferencia con respecto a otras variables era menor, ¿no? También, como veían antes en la imagen que les mostraba los 3 frascos, ¿no? Del agua gris cruda, sin tratamiento, el agua gris filtrada y el agua gris con un tratamiento posterior, ya se veía a simple vista que los sólidos, por ejemplo, bajaban muchísimo. También eso lo comprobamos en este ensayo. Pero también se ve al microscopio electrónico de barrido, ¿sí? En una microfotografía podemos observar que el agua gris tiene justamente o sea, esto que ven acá en esta imagen son los sólidos que tiene en suspensión el agua gris, ¿sí? Que quedan retenidos al filtrar el agua por una membrana de fibra de vidrio, que es esto que vemos acá, esa especie de tejido.
Fíjense, acá están retenidos todos los sólidos en esta membrana. Y ese es el agua una vez que atravesó el humedal, o sea, todos estos sólidos ya no están, simplemente se ve la membrana que usamos para la determinación de los sólidos. O sea, prácticamente el humedal removió la mayor parte de los sólidos, y es lo que vemos en este gráfico, ¿no? Bueno, y también aparecieron algunas diatomeas que están presentes creciendo en el propio humedal, ¿no? Bien, también se observaron remociones de nitratos, ya no tan importantes quizás. Sí es importante la remoción de nitrógeno inorgánico disuelto y de nitrógeno total. O sea, fíjense que el humedal también logró remover gran parte del nitrógeno total. Hay que aclarar que en realidad este ensayo, digamos, dio buenos resultados también. ¿Por qué? Porque el humedal, eh, por decirlo así, comenzaba a funcionar bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo y a lo largo de las sucesivas filtraciones, es decir, cuando vamos filtrando un volumen cada vez mayor de aguas grises, el humedal también empieza, por ejemplo, a tapar los poros dentro del material, ¿sí? Los poros de la arena se empiezan a tapar también con los propios sólidos, ¿sí? Entonces, no siempre esperamos obtener estos resultados tan alentadores, sino que quizás el rendimiento o la eficacia del humedal para tratar las aguas grises vaya descendiendo con el tiempo. Por lo tanto, en esta serie de tratamientos que implican un material poroso, a veces lo que se hace es recircular el agua a contracorriente como para remover parte de los sólidos y que el humedal vuelva a funcionar mejor. O sea, periódicamente quizás sea necesario limpiar de alguna manera el humedal, ¿sí? Remover de alguna manera parte de los sólidos que van quedando retenidos en ese humedal. Bueno, también ocurrió lo mismo en el caso del fósforo reactivo soluble y fósforo total, también se observó alguna remoción, pero en el caso del fósforo total, fíjense que no fue eficiente en la remoción de este contaminante, ¿sí? De este nutriente. Sin embargo, bueno, en algunos casos vimos que, por ejemplo, en el caso de la DQO, del nitrógeno amoniacal, el nitrógeno inorgánico disuelto, sí vale la pena no solamente filtrar el agua a través del humedal, sino una etapa de post-tratamiento con plantas acuáticas. Fíjense que acá, con respecto al control, todos estos porcentajes de remoción de cada una de estas variables, es decir, cuánto logró remover cada uno de estos tratamientos de estas variables, fue aumentando con respecto al control sin plantas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el agua la vamos a, simplemente el agua gris, la vamos a eliminar al ambiente, es interesante incorporar antes una etapa no solo de filtración a través del humedal, sino una etapa con fitorremediación con plantas acuáticas, ¿sí? Y además no solamente con una sola especie, sino con dos especies, ¿sí? Que son las dos que probamos. Esto ya se sabe también de otros trabajos que han encontrado resultados similares, en el sentido que cuando usan más de una especie, el tratamiento del agua mejora. También, como les comentaba, además de remover nutrientes, que es algo muy importante en este tipo de aguas, la posibilidad de que el agua
no tenga tantos nutrientes, ¿sí?, antes de ser volcada en el ambiente. Pero también nos interesaba ver si el agua podía ser utilizada para riego. Entonces, con ese objetivo en mente, tuvimos en cuenta esta serie de variables y de indicadores que nos permiten decir, bueno, básicamente si está en verde, quiere decir que es apta para riego. Si está en amarillo o en rojo, no sería apta o habría que usarla con algún cuidado, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, por una serie de cuestiones. Principalmente no todas las plantas toleran la salinidad de la misma manera, entonces, y específicamente también el sodio, si es si tenemos agua con una concentración de sodio bastante alta y la volcamos en el suelo, con el tiempo ese suelo se va a ir salinizando. Entonces, por eso el agua para riego tiene que tener una concentración baja de sodio. Básicamente, eso tiene en cuenta cada uno de estos índices, ¿no? Entonces vimos que digamos, todos los índices mejoraban, o casi todos en realidad, mejoraban una vez que el agua era filtrada a través del humedal. Fíjense, pasaban de tener algunas celdas en verde a tener casi todas en verde, ¿no? En cambio, el tratamiento posterior con las plantas acuáticas no mejoraba, sino que hasta quizás empeoraba la calidad del agua para riego. ¿Sí? Siempre estamos hablando en este caso para riego. ¿Y esto por qué ocurre? Simplemente porque el agua, en estos 4 días, desde que el agua fue filtrada hasta el fin del tratamiento con las plantas acuáticas, se fue evaporando. Entonces las sales se fueron concentrando y eso, teniendo en cuenta el uso para riego, no es bueno. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Que si queremos usar agua gris para riego, simplemente nos quedaríamos con la etapa del humedal. ¿Sí? Filtramos el agua a través del humedal y ya mejoraría la calidad del agua. Pero si el agua va a ser volcada en el ambiente, sí nos convendría sumar esta etapa, probablemente nos convendría sumar esta etapa de fitorremediación con plantas acuáticas porque mejoran otras variables, no las que vemos acá, sino las que veíamos antes, ¿no? La DQO, el amonio, y bueno, y otras, los nutrientes en general, ¿no? Bueno, por suerte este trabajo fue premiado en el Congreso COPIME en octubre de 2019, así que, bueno, fue una alegría también para el grupo de trabajo y por supuesto también para Romina, que era la autora. Entonces, teniendo esto en cuenta, planteamos una segunda etapa que actualmente está en curso y es una etapa en la cual se plantea utilizar estos sistemas de humedales construidos, pero para el tratamiento de aguas superficiales contaminadas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, bueno, conseguir agua contaminada, primero que lamentablemente es bastante fácil de conseguir en el sentido que la contaminación hídrica superficial es un tema preocupante y bastante habitual en toda el área metropolitana de Buenos Aires. En particular, tuvimos la suerte de tener un vínculo con el Comité de Cuenca del Río Reconquista en ese momento, que nos permitió también tener el vínculo con la gente que maneja las estaciones de bombeo del Río Reconquista, entonces pudimos hacer un pequeño ensayo preliminar justamente en una de las estaciones de bombeo de la cuenca del Río Reconquista. Entonces, con el agua contaminada simplemente filtramos el agua contaminada a través de un humedal de una serie de humedales de flujo vertical, y luego el agua filtrada fue utilizada, o sea, se siguió tratando mediante algas, obteniendo agua depurada. Cabe destacar que esta parte o sea, nuestro trabajo en sí como dentro del LABIOC estuvo enmarcado en esta primera etapa, ¿no? En esta segunda etapa contamos con, o sea,
hay otro grupo de trabajo que corresponde a la Universidad Maimónides y al Museo de Ciencias Naturales, que está llevando a cabo esta etapa, ¿sí? También con resultados muy interesantes. Pero bueno, nosotros nos centramos en esta primera etapa. ¿Por qué pudimos, de alguna manera, conectar estos dos tratamientos, ¿no? El humedal con el post-tratamiento con las algas? Bueno, justamente porque para que el tratamiento con las algas sea eficiente, necesitaba que el agua tenga pocos sólidos suspendidos. Entonces, como nosotros ya sabíamos que los humedales eran eficientes removiendo los sólidos, dijimos, bueno, primero justamente filtramos el agua a través de un humedal y luego la usan ustedes para los tratamientos con algas. Y la verdad que los resultados que obtuvieron fueron muy interesantes. Nosotros habíamos planteado también hacer una serie de ensayos con arena gruesa y arena un poco más fina, ¿sí? Como parte de un proyecto final de Manuel Martos Izaza, que también es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UFLO. Hicimos todo esto que quedó realmente muy lindo, como verán. Lo pusimos lo instalamos en esta estación de bombeo. ¿Y qué pasó? Que subió el río y nos tiró todo lo que habíamos construido, todo lo que teníamos instalado ahí, y se rompió todo. Básicamente, entonces tuvimos que volver a hacer, digamos, sobre la marcha rápido, a hacer un sistema, una serie de humedales, sí, pequeños humedales o reactores, digamos, con otros materiales, ¿no? Eh, pero bueno, estamos justamente empezando a probar eso. Lamentablemente está limitado todo este tipo de acciones, de intervenciones, digamos, a una etapa que tiene que ver con el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces podemos trabajar principalmente en primavera y en verano. Y lamentablemente esto, bueno, no lo pudimos continuar en este contexto también, ¿no? de pandemia que estamos viviendo. Pero lo que sí obtuvimos fue un resultado preliminar que también de alguna manera esperábamos, y es que la arena fina sería más eficiente para remover los nutrientes, ¿no? El nitrógeno amoniacal y el fósforo reactivo soluble. Esto también es algo que no es muy novedoso, sino que ya se conoce en la bibliografía, pero lo pudimos verificar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la arena fina es mejor desde el punto de vista de la eficiencia en la mejora de la calidad del agua, pero también, como los poros son más pequeños, ese fenómeno de taponamiento con los sólidos en suspensión ocurriría seguramente con más frecuencia. Entonces, la arena gruesa tiene mejores características desde el punto de vista hidráulico, por la conducción de agua a través del humedal, pero la arena fina tiene mejores características desde el punto de vista de la calidad del agua. Básicamente porque tiene más superficie para que crezcan las bacterias, y que son las que también contribuyen generando un biofilm sobre los granos de arena, y también contribuyen a la depuración de las aguas, ¿no? Tenemos planteado una etapa ya hace un tiempo, estas fotos ya tienen un tiempo, para probarlo a una escala más grande. O sea, esta serie de alternativas de tratamiento mediante humedales construidos, tratar de llevarlo a una escala un poco más grande. Entonces estamos tratando de, bueno, cuando se solucione toda esta situación que estamos viviendo actualmente, volver a reflotar esta alternativa y bueno, seguir desarrollando esta línea de investigación. Bien, ahora los dejo con Mauricio, que nos va a contar esta segunda etapa, esta segunda línea, este segundo proyecto de investigación. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a
hablar un poquito sobre algo muy cotidiano que seguro que lo tenemos todos en nuestros hogares, que sería, vamos a hablar sobre los residuos eh, que tenemos nosotros de nuestras actividades diarias. Y por ahí Gabriel hace un rato nombró el lixiviado. El lixiviado es el producto de la deshidratación de los residuos orgánicos. Nosotros vamos un poco por facilidad para caracterizarlo más que por la composición química. Vamos a decir que los residuos orgánicos son los que de alguna manera son susceptibles de biodegradación o putrefacción, y vamos a decir que los inorgánicos entonces son los que se podrían reciclar. Eso no es estrictamente cierto, no es muy preciso. Los residuos dentro de los reciclables, los más, tal vez no sé si los más apetecidos, pero los más problemáticos son los plásticos. En cualquier manual de reciclaje que ustedes consulten, los plásticos van a aparecer como residuos inorgánicos, y resulta que eso desde el punto de vista químico es un error, porque son derivados del petróleo. Si bien es cierto que no crecen en los árboles y que no forman parte de un organismo, son elementos orgánicos de síntesis artificial. Por eso eh, hago la aclaración. Pero bueno, esta charla vamos a hablar de residuos orgánicos como aquellos que son de origen animal o vegetal y que son susceptibles de biodegradación o putrefacción. Resulta que, bueno, esto como para darle un marco legal, nosotros hablamos de los residuos sólidos urbanos y es un desafío muy fuerte en general a la gestión pública, ¿no? O sea, todas las comunidades y más las grandes ciudades donde tenemos gente corriendo de un lado para otro en un caos, ahora menos, por suerte, no sé si cabe decir lo que por suerte, pero ahora menos gente corriendo. Sin embargo, vemos que en la cotidianidad, sobre todo en las grandes ciudades, vemos esto y es como que se nos hace muy fácil todo. Vamos a comer a un sitio donde nos sirven toda la comida en desechables. eh, estamos todo el tiempo así. Entonces, en Argentina lo que se establece es que cada jurisdicción, cada municipio, cada ente territorial es el responsable único de la forma en que se gestionan esos residuos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues existen diferentes maneras. Tradicionalmente, el proceso de recolección, de gestión de residuos sólidos urbanos, tenía que ver con la generación, que se daba luego de un proceso de comercialización y consumo. Entonces hablamos de la generación. Después se hablaba de una disposición previa, que es básicamente lo que hacen los vecinos cuando sacan la bolsita y la ponen en el frente de su casa o en el contenedor o en la canastilla, lo que cada uno tenga. Fíjense que decíamos que cada municipio es autónomo y responsable en cuanto a cómo se gestionan los residuos. Hoy en día en Capital Federal está prohibido tener canastillas frente a la casa para poner ahí la bolsita de los residuos, pero en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires ese sigue siendo el sistema de disposición previa. Después viene el sistema de recolección y traslado, que es cuando el camión viene, levanta esa bolsita y se la lleva hacia un lugar preliminar, que podría ser, ojalá, con mucha suerte, un centro verde donde se hace un proceso de recuperación y valoración de materias primas. Si no, va a parar después a una estación de transferencia donde no hay ningún tipo de tratamiento ni recuperación, simplemente pasa de un camión grande a un camión de un camión chico a un camión más grande para luego ser trasladado a los lugares de disposición final, que serían los rellenos sanitarios o, en su defecto, los basurales a cielo abierto, que, digamos, a pesar de que son lugares de disposición irregular, ilegal, hoy en día siguen estando presentes en todo el país y la provincia de Buenos Aires no es la excepción. Hay cualquier cantidad. Entonces, bueno, acá vemos, por ejemplo, estas fotos fueron tomadas hace más o menos un año en un bracito de un río que va después a desembocar a la cuenca del río, eh, ¿cómo se llama? Gabriel, por ahí me ayuda, el río, el que pasa por el Seamse. El río Reconquista. El río Reconquista, ahí está.
Esto no es el río Reconquista, pero es un bracito alimentador que está muy cerca de San Martín, muy cerca de la SEAMSE, que después todo esto va a parar así como está al río Reconquista, ¿sí? Si nosotros miráramos el panorama más para este lado, en la cuenca Matanza-Riachuelo, tenemos una situación bastante parecida, ¿no? Entonces, digamos que las políticas internacionales y las leyes nacionales también, sobre todo pues, en Capital Federal y a nivel de la provincia de Buenos Aires, se habla de establecer metas de reducción para la generación de residuos sólidos y sabiendo que hay residuos que definitivamente no se pueden evitar, entonces hablar de valoración y aprovechamiento de estas materias primas, nuevamente incorporándolas a los sectores productivos. Materias primas como son el plástico, el aluminio, el papel, el cartón, el vidrio y muchas otras. Entonces, bueno, acá vemos, esto es dentro de la SEAMSE, pero no en el Parque Norte 3. O sea, la SEAMSE es algo mucho más grande que de lo que nosotros conocemos. Entonces, esto no formaría parte del Parque Ambiental Norte 3, pero si está al lado, esto es lo que pasa justamente cuando los residuos no son separados en origen. Entonces va a parar todo junto. Esto funciona dentro de lo que se denomina una planta social. Entonces aquí hay gente que transporta, agarra estas bolsas, separa lo que puede, se abren, se mete en una balda transportadora y hay gente agarrando lo que puede, lo que considera que le puede servir para vender más adelante. Todo esto lo podríamos facilitar muchísimo solamente implementando el proceso de separación en origen, que yo dentro de mi casa, en lugar de tener un tacho de basura, tenga tres, que sería lo reciclable por un lado, lo compostable por otro lado, y lo que ya definitivamente no podemos aprovechar, como por ejemplo serían residuos sanitarios, o sea, si estaríamos hablando, por ejemplo, de el papel higiénico, los preservativos, las toallas, digamos, de los artículos de higiene femenina. Si de pronto en casa vive una persona que es insulino dependiente, por ejemplo, un diabético que se está inyectando insulina y que está produciendo jeringas y agujas, pues todo eso sí debería ir aparte y todos esos residuos sí deberían ser tratados de una manera distinta, ser enviados a un relleno sanitario donde se les dé el trato de seguridad que requieren, pero no, de ninguna manera deberían esos residuos mezclarse con cáscaras de frutas, con cartones, con restos de vegetales que se podrían valorizar de otra manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de reciclaje, estas pequeñas imágenes que vemos acá son de esa planta social. Entonces vemos que a pesar de que la eficiencia es muy baja, a pesar de que el material ya llega mezclado y es como que si estamos hablando de que una ciudad como Buenos Aires genera cerca de 6.000 toneladas diarias de residuos, o sea, tenemos que movernos. Yo no puedo esperar a que esas 6.000 toneladas se me acumulen porque entonces empieza a haber procesos de descomposición, malos olores, generación de vectores, ratas, zancudos, moscas, inclusive aves, que por ahí las aves tienen un tema, una ventaja y es que son un poco más carismáticas, las palomas por ahí son un poco más lindas, no son tan feas como tan desagradables como una rata, pero que a la larga, más allá de un punto de vista estético o de si son más empáticas o no, lo que vemos es que pueden transmitir enfermedades igual que los roedores. Entonces vemos que acá hay ya armados unos fardos de cartón, esto es plástico, estos son latas que se fueron recuperando. Insisto, si este proceso se hiciera previamente la separación en origen, este proceso de separación, de separar los residuos se hiciera en los hogares, sería una eficiencia muchísimo más alta. Seguramente también sería un trabajo, una forma de dignificar el trabajo de estas personas que están ahí en la planta, que no tengan que abrir una bolsa, meter la mano sin saber qué se van a encontrar y de repente ver que entre unas frutas que están podridas hay una botella de vidrio y sacan la botella de vidrio, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Sin embargo, todo esto para hacer una introducción sobre la gestión de residuos sólidos. Si nosotros hablamos de reciclaje, el reciclaje, más allá de si se cumple o no se cumple, más allá de si se está ejecutando o no, sobre el reciclaje hay muchísima información. Hay manuales enteros sobre cómo separar el material reciclable, cómo tratarlo. En Ciudad de Buenos Aires el eslogan hasta hace unos años era siempre limpio, siempre seco, material reciclable. Y todo esto está muy bien. Ahora, si miráramos la otra parte, porque es que inclusive en las campañas educativas mismos de la gestión pública
nos dicen, separa tus reciclables de la basura. Ese también era un eslogan que circulaba por ahí en los medios de comunicación. Entonces es como que solamente lo reciclable tiene un potencial, solamente lo reciclable puede llegar a tener un valor económico, pero lo demás todo es basura. Entonces me da lo mismo tirar un pañal al lado de una cáscara de banana, al lado de algún resto de poda, al lado del papel sanitario y todo este tipo de cosas. Y resulta que no. Por eso dije hace un momento, hay que separar en tres. Entonces, cuando nosotros hablamos de compostaje, estamos hablando de cómo podemos llegar a hacer que estos residuos, que por ahí no llegué a comerlos a tiempo, o que directamente no son comestibles, la cáscara de una banana, el tallito por ahí en las raíces de la lechuga, ese tipo de elementos que yo digo, esto no me sirve, las hojas que caen de los árboles en el otoño, las ramitas que yo corté de las plantas de mi jardín, las podría llegar a convertir en algo como esto, que es un sustrato que no es tierra, pero que es muy parecido a la tierra, y no a cualquier tipo de tierra. Esto sería un sustrato con, con un gran contenido, con un gran porcentaje de materia orgánica y muchos nutrientes que podrían ser utilizados también en actividades que hoy en día son tendencia mundial. Hoy en día se habla de huertas urbanas, jardines verticales, terrazas verdes, como tratar de huertas comunitarias, y más en este contexto, digamos, de crisis económica a raíz de la crisis sanitaria. Entonces, si bien estaríamos hablando no necesariamente un crecimiento económico, por lo menos sí de una seguridad alimentaria, ¿no? Por lo menos sí de decir, bueno, yo no estoy pudiendo trabajar como normalmente, seguramente mis ingresos se van a ver reducidos, pero por lo menos tengo la posibilidad, si tengo el espacio, sea un espacio propio o sea un espacio comunitario, de sembrar alimentos y de producir alimentos. Para eso, el compostaje domiciliario termina siendo un insumo vital. O sea, nosotros a veces pensamos que un insumo para producir plantas son las semillas, y claro que lo son, pero las semillas, cuando yo logro ubicar una sola planta madre me tira miles de semillas en poco tiempo, o relativa, bueno, depende de la especie, depende cuál es su ciclo de vida, pero una sola planta madre que yo logro ubicar me puede tirar cientos o miles de semillas, y lo que yo a veces realmente no logro tener a disposición es el espacio para ubicar esos plantines, ni tampoco logro tener a disposición el sustrato para ponerlas. Entonces acá vemos algo de lo que hay por el camino. Este proyecto, digamos, se presentó recientemente, pero tiene un antecedente importante. Desde el año 2015 venimos trabajando con Gabriel en analizar el compost que se produce a partir de los residuos que se generaban dentro de la universidad, incluso también dentro de nuestras propias casas. Acá vemos, bueno, lo que sería un basural a cielo abierto. Vemos que ahí está tirado todo con todo. Esto ya no solamente no representa ningún valor económico, como que todo ese potencial de recuperar materia orgánica y de generar algún recurso a partir de los residuos, aquí ya se perdió. Ya veo que está todo mezclado y que ya va a ser muy difícil recuperarlo. Y acá veo lo contrario. Veo que hay hierba mate, café, que son los residuos que más se generan generalmente en oficinas, en los lugares donde la gente trabaja, y también en colegios y universidades, que los estudiantes toman hierba mate o toman café. Por acá vemos alguna cáscara de huevo, cositas así. La cáscara de huevo, lo aclaro, es el único insumo de origen animal que vamos a dar como positivo en un proceso de compostaje domiciliario. De resto, todo lo que sea cárnicos, lácteos, todo eso se descarta. Solamente vamos a trabajar con vegetales y cáscaras de huevo. Acá vemos un compost ya más o menos maduro, pero hay un tema. Y de ahí es de donde viene el famoso lixiviado. Cuando yo estoy hablando de materia vegetal, la materia vegetal tiene un altísimo porcentaje de agua. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, una hoja de lechuga, tiene casi un 90% de agua. Por poco que sea una cáscara de papa, una cáscara de zanahoria, no tiene tanta, pero nunca baja del 60%. Cualquier fruta que nosotros consumamos o verdura siempre tiene por lo menos un 50-60% de agua en su composición
nosotros mismos se dice que somos más de un 70% agua en nuestros cuerpos. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un proceso de compostaje domiciliario, yo lo que busco es oxidar la materia, estabilizarla y transformarla en este sustrato. En ese sustrato que vimos en una diapositiva anterior, donde veamos la tierra ya casi lista para decir, bueno, la uso para plantar. Pero en el medio, digamos, entre los residuos vegetales y el compostaje, y el compost ya maduro, ya hecho, voy a tener un producto intermedio que sería el resultante de la deshidratación de toda esta materia. Y a ese residuo líquido lo vamos a llamar lixiviado. Acá vemos el lixiviado con diferentes diluciones. Este negro que se ve acá de un color muy, muy oscuro es el lixiviado puro. Fíjense que tiene más o menos el mismo color, y si le hiciéramos algunos análisis físico-químicos, químicos más que físicos, si hiciéramos algunos análisis químicos, tendría más o menos características similares al compost maduro. Acá es el mismo lixiviado, pero en diluciones distintas, ¿sí? Al 5%, al 10%, entonces por eso lo diluimos con agua y va perdiendo color, ¿sí? Se va haciendo más clarito. En esta ocasión utilizamos plantas nativas de la ecorregión rioplatense para ver cómo se comportaban al someterlas al lixiviado. Lo hicimos en procesos de germinación. Utilizamos una planta que se llama doctorcito, el Australopatorium inulifolium, o mariposera también le dicen. Es una planta que nos gusta porque tiene mucha importancia ecosistémica en cuanto a que es un gran atrayente de polinizadores. Hoy en día, otra de las líneas que por ahí no es una línea todavía de investigación formal del laboratorio, pero que sí lo hacemos, es la producción de plantas nativas para propagación en espacios urbanos. Entonces estuvimos trabajando con esa, con el Australopatorium inulifolium, y también trabajamos con el ceibo, la Erythrina cristagalli, que también es un árbol de importancia ecosistémica para la región del Río de la Plata. Con este proyecto logramos hacer una publicación, a pesar de que la investigación como tal se hizo hace ya un tiempo. Este capítulo del libro se publicó el año pasado, o sea que está ahí reciente. Eh, Estaríamos hablando sobre contaminantes en la agricultura, pero nosotros más bien mostramos lo contrario, mostramos que ese lixiviado podría ser utilizado como un insumo agroecológico. Bien. Ahora, lo que empezamos a notar y que más o menos se condice con lo que encontramos ahora es que ese efecto de lixiviado proveniente del biocompost sobre la germinación, por ahí tendríamos que empezar desde ya a montar un nuevo proyecto para ver qué pasa, no en el proceso de germinación, sino en el proceso de crecimiento de las plantas. Este compost, cuando se utilizaban diluciones por encima del 10%, veíamos que llegaba a tener un efecto fitotóxico que resultaba inhibiendo la germinación de las plantas. Eso nos pasó con el Australopatorium y también con el ceibo. Y luego con las especies que quisimos probar años después, con un lixiviado distinto, pero que más o menos hecho de la misma manera, encontramos más o menos lo mismo. Sin embargo, bueno, ahora vamos a ver un poco los resultados. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto? El tema del compostaje domiciliario a la larga, de manera un poco formal, hace unos años hubo campañas de los entes públicos ambientales impulsando el compostaje domiciliario. Después esto se fue diluyendo. Sin embargo, digamos que hay gente que está metida en esto. Hay toda una red de emprendedores que se dedican a diseñar composteras y las ponen en venta. Entonces, como que el compostaje, no al paso que uno quisiera, no al paso que sería lo óptimo para llegar a tener una ciudad sustentable en cuanto a gestión de residuos sólidos, pero ha venido creciendo. Lentamente, poco a poco, pero viene creciendo. Ahora, tenemos ese tema. ¿Qué hago con los lixiviados? Que son prácticamente inevitables. Hay quienes dicen, bueno, no, lo que tenemos que hacer es compensar el material húmedo con material seco. Entonces a la compostera le tiramos hoja seca, le tiramos pasto cortado, le tiramos papel y cartón. Así se absorbe el exceso de líquido y así evitamos la generación de lixiviados.
Eso no es tan fácil. Digamos, en algún momento el lixiviado aparece y es bueno también usarlo porque el lixiviado bien usado puede llegar a ser considerado un insumo agroecológico. Entonces nosotros queríamos saber cómo lo podíamos aprovechar y si podíamos proponer un método alternativo para el aprovechamiento de ese lixiviado, ¿sí? Como para la generación de plantas nativas y también de huertas. Queríamos evaluar el efecto de ese lixiviado sobre la germinación y el desarrollo de diferentes especies vegetales y aplicar estos abonos líquidos a huertas urbanas, jardines y canteros. Este último objetivo tiene un asterisco porque digamos que por el contexto actual de la pandemia no lo hemos podido hacer. El año pasado hicimos las pruebas de germinación y para este año queríamos ver cómo se desarrollaban las plantas siendo regadas con lixiviados. Sin embargo, bueno, ni siquiera podemos ir a la sede, o sea, entonces esto está un poco parado por la emergencia sanitaria, pero bueno. Aquí vemos el ensayo de germinación. Esta es una de las especies que utilizamos para este segundo ensayo, es la Sylvania virgata, conocida como ceibillo amarillo, una especie también muy típica de la región rioplatense, eso me gusta resaltarlo. Nosotros utilizamos o plantas nativas que después vayan a cumplir una función en el ecosistema o plantas de huerta que a la larga se van a comer, ¿sí? A la larga van a ser para comer. Acá, bueno, instalamos una compostera muy sencilla en una de las sedes de la Universidad de Flores, en la sede administrativa, que está sobre la calle Camacuá y Rivadavia. Acá vemos que las semillas, básicamente lo que se hizo fue empapar un papel de filtro con diferentes diluciones de lixiviado. Acá vemos cómo fueron creciendo los tallos y las radículas, y bueno, las fuimos midiendo de a poco. Entonces aquí está la compostera, fíjense, nada espectacular, nada demasiado complicado, simplemente cajones de plástico, inclusive acá no se alcanza a ver, pero también teníamos otra que era aún más artesanal, con bidones de agua que fueron descartados digamos, del circuito de recolección porque estaban rotos. Entonces estos bidones, a pesar de que son bidones de los grandes de 25 litros que son retornables, estos ya estaban rotos, entonces ya no iban a funcionar, los cortamos y también con eso hicimos una compostera aún más artesanal que esta, que es con cajones de plástico de verdura. Empezamos a recolectar material. ¿Qué tipo de material? El afrecho del café, la hierba mate, perdón, ahí dice mata, no, hierba mate, cáscaras de frutas, restos de verduras, hojas secas y en general, pues restos vegetales, que siempre decimos lo mismo, material vegetal, crudo, no graso y no condimentado. Más ocasionalmente cáscaras de huevo. Después esta compostera se activó con las lombrices, la famosa Eisenia fétida, que sería la lombriz roja que es tan conocida. En algún momento también valdría la pena hacer algún estudio con lombrices criollas, con lombrices, esta lombriz no es nativa, esta lombriz extraída es mediterránea, es una lombriz típica del norte de África y el sur de Europa. Sin embargo, es la que más se ha difundido en el mundo para este tipo de procesos. Entonces, estaría bueno en algún momento decir, bueno, ¿qué pasa con las lombrices nativas? ¿Será que definitivamente no funcionan o será que sí? Por supuesto que a la larga este proceso de maduración y de transformación, pues estuvieron apareciendo los lixiviados y los lixiviados, pues nosotros los colectamos y con esto después hicimos el ejercicio, el ensayo. Entonces, bueno, el lixiviado, lo definimos hace un rato, es el producto de la deshidratación de esa materia vegetal en el proceso de compostaje. Estas características de este lixiviado van variando porque así como nosotros no todos los días comemos exactamente lo mismo, pues entonces la compostera no todos los días recibe exactamente el mismo tipo de sustratos iniciales. Cuando se empieza a descomponer, se empieza a oxidar, pues entonces el lixiviado por ahí va variando. Entonces el compost que yo hice en el 2015 por ahí no tiene exactamente las mismas características que el que hice en el 2016 o en el 2017, porque va variando. El proceso de compostaje normalmente dura 3 meses. 3 meses a partir de la última vez que agregamos material fresco en la compostera. No 3 meses a partir del día que se activó la compostera, eso también me gusta aclararlo, porque si yo estoy alimentando la compostera una vez por semana con material fresco, cada vez que le agrego ese material fresco,
el proceso se tira un poco para atrás. Entonces, hay que tener en cuenta que en algún momento, por eso se utilizan, por eso las composteras tienen por lo menos 2 cajones, ojalá más, o ojalá no, dependiendo la necesidad, pueden ser más, porque en algún momento yo debo sellarla y dejar que la compostera, que el proceso se termine, que las lombrices hagan su trabajo. Acá también, por supuesto, intervienen muchos microorganismos, hongos, bacterias que están ahí. Y bueno, en algún momento yo debo cerrarla, esperar a que el proceso termine y mientras tanto el material lo voy haciendo en otro cajón, en otro módulo de la compostera. Nosotros hicimos, digamos, la medición de macronutrientes para el lixiviado y encontramos esto, a pesar de que no son porcentajes demasiado altos, tiene algo de nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, que son nutrientes esenciales, tiene un alto contenido de carbón, entonces digamos que por ahí tendríamos también que ver si podemos buscar alguna manera de optimizar si hay algún tipo de residuo que me genere más fósforo, más nitrógeno. Nosotros lo que hicimos fue tratar de, hasta donde fuera posible, imitar el proceso de compostaje como se daría en una casa de familia, ¿sí? Sin hacerle demasiados trucos. Ahora por ahí estaría bueno para una segunda fase ver si yo puedo ver la forma de aumentar este contenido de nutrientes. Sin embargo, vemos que hay nitrógeno, hay fósforo y hay potasio. Acá vemos el proceso del bioensayo de la germinación. Esto de la germinación es una práctica sencilla. Fueron semillas recolectadas, digamos, por nosotros mismos en las reservas ecológicas, en los parques de la ciudad. Por supuesto que no siempre es fácil, hay que primero identificar una planta madre y como que estamos hablando de plantas nativas, no siempre, desafortunadamente, no siempre son fáciles de encontrar. Sin embargo, bueno, en este caso la foto es Sesbania virgata. De estas ya teníamos una buena cantidad de semillas, entonces largamos con esto. Aquí también trabajamos con diferentes diluciones. Acá podemos ver el estado inicial de las semillas, el estado final al cabo de unos días y pues más o menos la medición de su longitud. ¿Cuál es la radícula? Entonces, bueno, acá vemos los parámetros que tuvimos en cuenta. Alguna explicación. Estuvimos mirando cuántas semillas germinaron en cada lata. Trabajamos para cada dilución una caja de Petri con 10 semillas en 4 repeticiones. Entonces lo que hacíamos era abrir la caja de Petri, contar si la semilla germinó, si no germinó, de acuerdo a unos parámetros establecidos acá. Las diluciones que utilizamos fueron primero el 5%, 10% y 25%, y también tomamos un control positivo con agua destilada y un control negativo que era el lixiviado puro. A cada caja de Petri se le ponía un filtro de papel y se le sumaban 6 mililitros de cada dilución más los 2 controles. Y luego lo revisábamos a los 2 días, a los 5 y a los 8 días para tomar estas dimensiones. Entonces, tomábamos como control positivo el agua destilada. El porcentaje de germinación tenía que ver con el número de semillas germinadas dividido por el número de semillas germinadas en el control. Esto porque también a veces yo puedo hacer el ensayo y decir, sí, este elemento que estoy midiendo es fitotóxico, no me germinó nada, pero resulta que las semillas estaban falladas y yo le eché la culpa al lixiviado y resulta que las semillas no germinaron porque no directamente estaban dañadas, por ahí eran semillas viejas, entonces por eso es importante hacer esto. La longitud radical promedio, igual, tomamos el promedio de cada caja sobre el promedio del control y luego tomamos este índice de germinación que es multiplicar estos 2 factores uno por el otro. Estas fueron las especies que utilizamos para el primer ensayo. También me gusta aclarar esto. Hicimos 4 repeticiones, cada una con 10 semillas, entonces eran 40 semillas, que una vez activadas no se descartaron, sino que fueron semillas o algunas las adoptamos nosotros mismos, otras fueron donadas a diferentes ONGs, viveros, y hoy en día son árboles que están creciendo, ¿no? Eso también, o sea, aparte de eso, que por ahí se sale un poco de los objetivos del proyecto, pues está bueno también aclararlo. Estos árboles se aprovecharon, ¿sí? No es que usamos
400 semillas y luego las tiramos a la basura. Acá vemos los resultados. Para la Sesbania virgata, por ejemplo, fijémonos que cuando hicimos el 5%, tuvimos índices de germinación importantes, pero de 10 semillas me germinaron 6. Esto no da números exactos porque acuérdense que son 4 repeticiones, pero cuando estábamos en el 100% de 10 semillas me germinaron 2. Entonces podemos ver que el lixiviado puro termina siendo un agente que puede llegar a ser fitotóxico, puede llegar a inhibir la respiración. Sin embargo, a los 8 días terminaba germinando todo, ¿sí? Como que, si bien es cierto que acá la longitud de la raíz era menor, la germinación se dio completa, y a los pocos días estos semillas que fueron sacadas de la caja de Petri y del papel de filtro fueron llevadas a tierra y casi que se equiparaban en pocos días. Con cena corimbosa, bueno, acá tuvimos un problema, no pudimos tener esta medición, pero pasa más o menos lo mismo. O sea, desde el día 2 hasta el día 8 pasa más o menos lo mismo. Hay una inhibición por parte del índice de germinación. Aquí, mientras que con el 10% me germinaron 8 semillas, con el 100% me germinaron 2. Entonces estamos hablando de algo importante, pero a la larga, fíjense que terminaron germinando prácticamente todas al cabo de unos días. Entonces tampoco, digamos, retrasa un poco el proceso de germinación, pero a la larga las plantas lo toleran, que eso está bueno. Sabemos que el lixiviado lo que tiene es un alto contenido de materia orgánica. Esa materia orgánica, si fuera, digamos, si se hiciera un vertimiento a un cuerpo de agua, pues para poderse descomponer, para poderse estabilizar, tendría una demanda de oxígeno muy alta, mientras que en la tierra no pasa nada. Entonces, aún si viéramos que no es por ahí lo más favorable para las plantas, podríamos decir que igual estamos reduciendo la contaminación del agua. Y a la larga vemos que sí lo tolera y que sí llega a tener porcentajes importantes. Miren, la otra especie que utilizamos fue Bachellia caven, conocida como espinillo, y aquí pasa más o menos lo mismo. O sea, se condice mucho con lo que ocurrió con el ensayo anterior, donde tuvimos en cuenta el ceibo y el doctorcito. Entonces, bueno, el crecimiento de la radícula es considerado un parámetro sensible en la germinación de los ensayos de fitotoxicidad, y cuando se inhibe, normalmente ahí estamos hablando de condiciones fisicoquímicas del medio, del sustrato que estamos usando, normalmente orientadas a la concentración elevada de sales. Cuando el suelo o el sustrato se vuelve salino, vamos a tener una alta conductividad eléctrica y eso no nos conviene mucho. Entonces podríamos ver la posibilidad de cómo hacemos para reducir esa concentración de sales en el compost. Normalmente lo que se hace es regarlo, lavarlo para que el agua lo arrastre. Y también hay una interacción de factores ambientales. No es lo mismo hacer una germinación en el invierno que en el verano, ¿no? Entonces vemos que también ocurren este tipo de cosas. Estos datos preliminares nos indican pues, que el lixiviado puede llegar a inhibir la germinación. Ahora, digamos que para una segunda fase de este proyecto, quisiéramos ver qué ocurre cuando ya tenemos plantas que fueron germinadas en condiciones sin lixiviado, pero las regamos con el lixiviado, ¿sí? Para ver si realmente podemos llegar a decir que el lixiviado es apto como un insumo agroecológico. Vemos que cuando se diluye al 10% o menos del 10%, no, ese efecto inhibitorio desaparece, y que inclusive sí la longitud de la radícula se ve favorecida. Entonces está bueno tener eso en cuenta para más adelante. Y de todas maneras, nosotros seguimos promoviendo el compostaje domiciliario como una opción para la gestión responsable y sustentable de los residuos sólidos, sobre todo de la fracción bioorgánica. Entonces creo que con esto terminamos la disertación y abrimos el espacio para las preguntas. Hay una pregunta justamente con respecto a si consideramos la remoción de microplásticos que se desprenden de las fibras durante el lavado de ropa. Si nos referimos a eso al hablar de sólido suspendido.
No hicimos un análisis específico de microplásticos, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, pero están contenidos dentro de lo que se llama, digamos, de la variable que podemos decir que son los sólidos suspendidos totales, ¿sí? Que incluyen también no solo la fibra, sino también, bueno, partículas de arcilla, limo, ¿sí? Arena, es decir, lo que, lo que viene con la ropa, ¿no? Tanto sólidos orgánicos como inorgánicos, ¿sí? Pero, bueno, veíamos en alguna imagen cómo habían removido justamente el humedal, como removió gran parte de los sólidos. Y hay una cuestión con el video, que no parece que no se vio. Me gustaría ver si lo podemos llegar a... Si hay tiempo, Hernán. Tenemos unos minutitos. Bien, Ahí, si querés, te paso alguna pregunta que quedó en el chat, así ya queda respondida. bien. Eh, Dame un segundito que lo ubico. Me piden si podés recordar la especie vegetal que utilizaron para el humedal. Sí. Es falso paraguatá, que es del género Eryngium. Es una planta muy común con las hojas, con, digamos, hojas aserradas, con espinas, mejor dicho. Es propia de lugares bajos, ¿no? Es muy, muy común. Y bueno, está adaptada justamente a la presencia de agua en el suelo. De ahí la selección. Bien, y hay una mano levantada de Cristian Rodríguez, que bueno, le damos la palabra a ver si la quiere sociabilizar, la pregunta. Hola Cristian, te escuchamos, si estás ahí. Cristian, bueno, en todo caso, si la querés escribir, pero bueno, justo había una mano levantada que no sé si fue voluntaria o involuntaria. Pero bueno, queda el espacio abierto si querés. Bien. Y después hay más que pregunta, un comentario. Sería muy interesante que hicieran pruebas sobre retención de metales pesados por fitorremediación. Bien, perfecto. Sí, dentro no del grupo del LABIOC, pero sí trabajamos con el grupo del Museo de Ciencias Naturales y ellos tienen experiencia y siguen trabajando también en esa línea de investigación y se sabe, por ejemplo, que el camalote, que es una de las especies que utilizamos, retiene y remueve metales pesados. Sí. A ver si hay alguna más. No, entiendo que vos estuviste respondiendo por escrito, ¿no? Sí, Algunas. algunas fui respondiendo. Algunas que ya. Simplemente les muestro ahora el video, que dura muy Dale, poco, unos pocos segundos. dale. Ahí se ve. Ahora sí. A ver si puedo darle. A ver si funciona. Bueno, bueno, eh, ¿pudieron ver bien el video? ¿Pudieron verlo bien? Sí, sí, se vio bien. Ahora sí se Bueno. ve. Bien. Bueno, fíjense que es notorio el cambio, ¿no? Si bien es obviamente que lo que les comentaba, ¿no? Con los sucesivos ciclos de filtrado del agua, la calidad no es tan buena a la salida, pero sí se nota, creo, una diferencia notoria, ¿no? Entre el agua gris cruda, sin tratamiento, y el agua filtrada. Bueno, esperamos si hay alguna pregunta.
más. Y entre tanto, invitamos a los asistentes a las próximas semanas las próximas jornadas de la Semana de Investigación de UFLO que estamos realizando hasta el viernes. Hay actividades de distintas disciplinas, psicología, adultos mayores, ingeniería ecológica, como en este caso, bueno, multiplicidad de disciplinas, y la agenda completa está disponible en la página web de UFLO y las redes sociales. Ahí está la agenda completa y los links para inscribirse. Bueno, creo que hay más llegan preguntas. saludos en realidad, pero me parece que ninguna pregunta más, o al menos yo no estoy viendo ninguna más. Hay algunos comentarios en el chat, así que, bueno, les damos las gracias nosotros a ustedes, en realidad, también por haber asistido a la charla. Mauricio, no sé si querés agregar algo más. Por aquí están preguntando si la charla se grabó, si va a estar disponible después en alguna plataforma. Sí, grabándose está, después veremos la disponibilidad, pero sí. Bueno, Sí, bueno. Yo me uno a lo que dice Gabriel. Muchísimas gracias por su interés, por asistir, por escucharnos. Estoy por acá viendo el listado de participantes y veo varios nombres conocidos, así que muchísimas gracias por unirse. Y bueno, a seguir trabajando por la sustentabilidad. En todo caso, por ahí ya estaban nuestros correos electrónicos si nos quieren contactar o cualquier cosa en las redes sociales de la universidad también nos pueden ubicar. Bueno, Gabriel, Mauricio, muchísimas gracias, un gusto. Y lo mismo a los asistentes por haberse acercado. Bueno, los seguimos esperando durante esta semana de la investigación en UFLO para que se acerquen a alguna otra actividad. Muchas gracias y buenas tardes. A todos. Bueno, gracias. Nos vemos.